Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Su Madre Naturaleza, el programa ambiental de Canal Capital, la televisión más humana. Hoy vamos a tratar un tema que a muchos de ustedes les interesa y además estamos en la sede de la Fundación Natura en Bogotá, una de las cunas del estudio de la biodiversidad en Colombia. Hoy nos acompaña en esta primera parte del panel Luis Fernando Lloreda, cofundador de la Fundación, y Elsa Matilde, su directora. Gracias por esta recepción de Canal Capital en su fundación. Porque nos parece sumamente oportuno con el tema del pacto agrario, con los temas de San Andrés, con los temas que se están manejando en el país en este momento y con la construcción de la paz, este tema de la biodiversidad. Bueno, Elsa Matilde, después de todas estas charlas que hemos tenido sobre el tema, ver esta biblioteca maravillosa que usted tiene aquí, que compendia toda esta cantidad de informes, estudios, investigaciones que ustedes han venido haciendo a lo largo de los años, ¿cuál es el proyecto de su corazón? Margarita, todos los proyectos de la Fundación son de mi corazón, pero hay unos proyectos muy especiales. Por ejemplo, el proyecto de utilidad regional. La Fundación creó el Parque Nacional Utría. Luis Fernando fue uno de los protagonistas de la creación de ese parque. Y es donde cuando empezamos a mirar que la conservación primero se hace con la gente, se hace regionalmente, y fue cuando la Fundación empieza a pensar el tema de la conservación como un tema integral. Bueno, esto de conservación integral, ¿eso qué quiere decir, Luis Fernando? Mira, nosotros creemos no solamente que hay que proteger los lugares que tienen alguna biodiversidad que es interesante para la humanidad, sino además hacerlo acompañados por las comunidades que habitan ahí. Por eso hablamos nosotros de una conservación integral. Es muy importante el trabajo con las comunidades y yo creo que Natura se ha enfocado en eso, ¿no? En preparar a las comunidades para defender la biodiversidad que Dios les dio. Entonces, ese es un trabajo muy importante que Natura ha desarrollado a través de los años. ¿Cuál es ese enfoque que ustedes le dan a la conservación para entender cómo es ese trabajo con la comunidad? Elsa Matilde. Margarita, primero, y cuando se empezó a hablar de conservación, se hablaba de preservación. Era comprar áreas o hacer parques, cercarlos y que nadie entrara. La Fundación empieza desde muy temprano a pensar que es con la gente y para la gente lo que se hace la conservación. Por eso tu tema tan importante, la relación que hablabas de conservación con calidad de vida, con pobreza, con la paz, con todos estos temas fundamentales para Colombia. Con la parte agrícola es fundamental la conservación. Entonces, todos esos temas han sido venido trabajando por la Fundación, porque hay muchos temas, y podríamos decir muchos temas que trabajan muchas personas, muchas otras personas y organizaciones, pero con el hilo conductor de la conservación de la biodiversidad, los servicios que presta la conservación de la biodiversidad es un tema clave para la Fundación y es un tema que está y atraviesa todos nuestros proyectos. Bueno, yo pregunto, aprovechando además que usted es empresario, ¿por qué ese interés de los empresarios por la conservación? Muchos se preguntarán, bueno, los hombres de negocios, ¿qué tienen que ver con la conservación de los ecosistemas? Mira, yo creo que es absolutamente indispensable esa simbiosis que hay entre las industrias y sobre todo las industrias que tienen que ver con los recursos naturales y con el agro y la conservación. Lamentablemente ha sido un tema un poco dejado de lado, un poco abandonado. No hemos recibido el suficiente respaldo de los gobiernos de turno, pero verdaderamente muchas actividades de tipo agroecológico no se pueden hacer sin la conservación, por no decir que la mayoría o todas. ¿Y no será, les pregunto a ambos, que el Estado y la gente no tiene conciencia del costo de la conservación? ¿Qué representa ese patrimonio natural en Colombia? En términos, ¿por qué conservar? Conservar significa, Margarita, tener servicios ambientales. Estamos hablando de agua,
de mejores suelos, y esto lo puede explicar Luis Fernando muy bien, de las barreras contra plagas, al tener biodiversidad, vamos a hablar de un tema muy común, pero que de pronto la gente no lo sabe. Nuevos productos para la medicina, nuevos productos para la industria. O sea, todo el desarrollo humano está basado en productos de la biodiversidad. Bueno, y ahí entonces me imagino que el empresario, hombre de negocios, nos puede decir, bueno, ¿cómo se hace un negocio a partir de la conservación? Mire, la verdad, si uno entra a analizar los costos de una empresa agroindustrial, por ejemplo, no se tienen en cuenta muchos factores, por ejemplo, como el costo del agua, como lo que representan los árboles en un momento dado, y no se les asignan unos costos precisos. Yo creo que parte de la labor que hay que hacer es determinar qué está aportando en costos esos factores naturales para el desarrollo de una empresa. Y es algo que hemos hecho en distintas actividades agroindustriales y nos hemos dado cuenta que el costo es gigantesco, pero nunca recibe el mérito que debería recibir. Bueno, ustedes se dan cuenta de esta relación entre los negocios, la competitividad y la conservación. Conservación y conservación, ¿no? Hace un rato estábamos conversando sitios estratégicos como Utría y otros donde ha habido conflictos, donde ha habido, por ejemplo, grupos armados. ¿Ustedes cómo manejan eso? ¿O cómo lo han manejado a través de la historia? Porque entendemos que eso es, además, uno de los obstáculos para la conservación. Afortunadamente hemos logrado trabajar en las áreas de mayor conflicto, o sea, en todo, porque estamos hablando del Chocó, estamos hablando del Amazonas, estamos hablando de los bosques altoandinos, estamos hablando de regiones que realmente han sido de mucho conflicto y principalmente el Chocó. Hemos sabido trabajarlo, tenemos la manera tenemos un código de seguridad, pero lo más importante es que hemos trabajado siempre de la mano de las comunidades. Muchas veces nos ha tocado salir y traer a las personas, a los investigadores que están en determinadas horas y volver. Pero lo más difícil de eso no ha sido tanto para la fundación como para las comunidades locales. Claro. Han sido las comunidades locales las que más se han visto afectadas. Hablábamos en ese momento del turismo, todas las iniciativas de turismo que había en el Chocó, y cuando esa ola de gran violencia llegó una pobreza impresionante a la región porque no había turismo y no había muchas de las actividades de la región que se estaban basadas en el turismo que recibían, se acabaron. Por ejemplo, Luis Fernando, ¿qué pasa en áreas donde hay intereses mineros? Bueno, la situación puede volverse insostenible para la conservación, ¿no? Tenemos el caso de un proyecto que tenía la fundación en la Amazonía, en el río Apoporis. Cerca estaban unos yacimientos de oro que aparentemente son muy ricos y muy importantes, que es la zona del Taraira, y los investigadores que trabajaban en la zona tuvieron que huir porque les dio la guerrilla un ultimátum de 24 horas. O salían en 24 horas o los mataban. Entonces la presencia de la guerrilla, y yo creo que con los paramilitares también se puede decir lo mismo, ha dificultado mucho la labor de conservación en Colombia, ¿no? Verdaderamente es un milagro que la situación siga andando y que haya entidades como esta fundación que se han dedicado verdaderamente a proteger la naturaleza corriendo muchos riesgos. Vamos a ir a una pausa, despedimos a Luis Fernando Lloreda, le agradecemos mucho que nos haya acompañado porque nos interesa mucho la visión del sector privado, de los empresarios, y vamos a tener en el próximo panel a José Vicente Mogollón, exministro de Ambiente, que también es empresario, y vamos a seguir hablando de conservación. Ya volvemos con Su Madre Naturaleza.
La destrucción masiva de bosques por la tala de árboles, incendios forestales y la invasión de territorios está deteriorando la calidad de los suelos. La explotación forestal industrial representa una amenaza para los bosques nativos que quedan en el mundo. Pobladores han construido ciudades alrededor de los ríos, ocasionando la destrucción de estas fuentes de agua. La deforestación también influye en la regulación de los cambios climáticos. Sin árboles que ayuden a perpetuar el ciclo que devuelve el vapor de agua a la atmósfera, las selvas y bosques quedan convertidos en espacios desérticos. En Colombia, según la tasa oficial de deforestación del IDEAM, el 46% de las zonas selváticas del país han sido deforestadas. Algunas de las principales causas de deforestación en el país son expansión de ganadería extensiva, cultivos de uso ilícito, la tala de árboles y la minería ilegal. Continuamos con Su Madre Naturaleza de Canal Capital. Y ahora en esta segunda etapa del programa tenemos de invitado a José Vicente Mogollón, exministro de Ambiente y además miembro de la Junta de Fundación Natura. Aquí muchos ambientalistas han pasado por esta casa, entonces es parte de la recolección de esta historia del ambientalismo en el país de tiempo atrás. Que es la Fundación Natura, es el barco insignia. Ajá, bueno, estábamos comentando en módulo anterior con Luis Fernando Lloreda, otro empresario, porque tú también fuiste empresario, ahora historiador. Regreso a lo que fui, regreso a mis raíces académicas. Ajá, y a sus raíces cartageneras, además. Sí. Bueno, y también me he extendido un poco por el río Magdalena. Estupendo. Ese tema también lo vamos a tratar hoy, porque el tema de conservación tiene que ver ya en el territorio, con el tema de la sedimentación, con el tema de las cuencas y con unos temas que nos tienen bien preocupados después de la ola invernal 2010-2011 que ha pasado con temas como el Canal del Dique. Entonces, vamos a irnos de Utría a la costa Caribe. Excelente. Entonces, ¿qué está pasando con esa cuenca? Bueno, la cuenca hidrográfica del Magdalena Cauca tiene la fórmula perfecta para el desastre ambiental, porque tiene laderas escarpadas. De las 6 vertientes de las 3 cordilleras, 4 vertientes drenan hacia esa cuenca hidrográfica Magdalena-Cauca. Entonces, Colombia tiene una topografía tal vez única en el planeta, porque las 3 cordilleras todas suben a páramos. Y entonces son laderas muy escarpadas, entonces una topografía muy complicada. Segundo, la geología es muy joven y muy inestable. Y hay movimientos de masas y hay deslizamientos y terremotos y cosas. Entonces, además de eso, como si eso fuera poco, tenemos un régimen de lluvias que va a los extremos, o 600 milímetros al año o 6.000 milímetros al año, una barbaridad, dentro de la misma cuenca. Entonces, además de eso, demografía, tenemos el 80% de la población del país concentrada en esas 2 cuencas, en esa cuenca hidrográfica Magdalena-Cauca. Eso es una fórmula perfecta para lo que le ha sucedido históricamente al río Magdalena, y es que de Barrancabermeja hacia el sur se sedimenta, y como el río baja tanto de nivel, no es navegable y además se trenza. Bueno, pero entonces ahí estás planteando un tema que quiero dar. Quiero hablar también, porque complementando eso, tenemos una de las tasas más altas de deforestación del mundo. Claro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una deforestación que además no sabemos la tasa en el país, pero de 300 a 250.000 hectáreas al año, eso es una barbaridad. Entonces, nuestras cordilleras, sumado a lo que está diciendo José Vicente, pues se hacen totalmente más vulnerables todavía, con muy pocos procesos de restauración ecológica. Que no es lo mismo que deforestación. Que no es lo mismo que sembrar árboles. Ajá. Es realmente tratar de que los ecosistemas vuelvan a tener una estructura similar a la inicial, a la que desbaratamos. Y eso no es simplemente sembrar pino y eucalipto. Para que resista la erosión. Exactamente, que resista la erosión y que preste un servicio. Como lo era originalmente.
Y que preste los servicios ambientales. Algunos estamos hablando del tema de la resiliencia, cómo precisamente estos procesos de restauración son procesos de resiliencia, volver a un estado original donde haya capacidad de aguante ante las crisis. Y son fundamentales para la adaptación. Y esto aquí hay que hablarlo porque se está pensando que adaptación es hacer puentes, carreteras, carrillones. No estamos viendo cómo nos vamos a adaptar. Es ordenamiento territorial, es restauración, es sistemas productivos sostenibles. Es un cambio en el modelo de desarrollo que tenemos en este momento. Claro, claro, ¿no? Bueno, pero entonces ya que mencionas obras de ingeniería, ¿qué está pasando con el canal del dique? Por ejemplo, tema que le interesa a todo el país porque esa rotura del canal del dique desde hace ya un par de años, tres años, desde la última ola invernal, ¿qué ha pasado? Sí, eso fue el 30 de noviembre del 2010, que se rompió el muro norte del canal e inundó todo el sur del Atlántico. Ahí se metieron como 1.400 metros cúbicos por segundo. Y todo el sur del Atlántico, que eran ciénagas, hace 50 años eran ciénagas, fueron... Y grandes, la Sanaguare, Caballo, Flecha, una cantidad de ciénagas, fueron desecadas y convertidas en distritos de riego y drenaje por el INCORA. En el año 70 se inauguraron esas obras. O sea que el mismo Estado no tenía conocimiento de esa... Y hubo una ampliación del canal en el año 84 y ese mismo año se presentó la primera ruptura de un dique, pero en ese momento había contratistas trabajando en las obras del dique. Y entonces vinieron y reconstruyeron el muro en apenas 10 días. En esta ocasión se demoraron, no había maquinaria por ahí cerca, y entonces se demoraron como un mes y medio en poder reparar el dique. Sí, pero entonces la pregunta es, ante un desastre como ese, producido por la rotura de un dique, que es hecho desde la colonia, ¿qué pasa con la biodiversidad de todo ese sector del Zamatilde? Pero sabes que no es hecho de la colonia, esa es la cosa que pensamos que el canal del dique fue hecho en la colonia. No, era un rosario de ciénegas que comunicaban a la bahía de Barbacoas con una última ciénaga que estaba cercana al río Magdalena. En época de lluvias, el río desbordaba por allí, pero la salinidad, por ejemplo, salinidad plena, marea, las aguas del mar llegaban hasta Maates, que ubicas a San Estanislao. No, en nuestra geografía, cuando estamos en el altiplano, es importante que ustedes cojan un atlas o un Google o una... Bueno, y veremos. El canal del dique hace una S. Hace así. Sale primero hacia el norte y luego va hacia el oeste y luego va hacia el suroeste y luego va otra vez al noroeste. Una S. Entonces, en la parte alta de la primera gran curva, o sea, al lado del departamento del Atlántico, hasta hace pocos años, ahí había un manglar. ¿Qué te dice eso? Que había agua salobre porque... cruce de aguas dulces. Y además, para que exista un manglar, tiene que tener la ventaja que le da un poquito de salinidad, claro, para que derrote a la vegetación de agua dulce. Entonces el manglar llegaba hasta allá arriba y con las canalizaciones del siglo XX, Calamar, por ejemplo, es fundado el 1 de enero de 1848. Bueno, pero lo que tú estás planteando, precisamente, aquellos que nos escuchan hoy en Su Madre Naturaleza, es que para entender el tema de la conservación y el tema de la restauración de los ecosistemas, para mantener los servicios ecosistémicos, tenemos que conocer esa historia de cómo se ha ido modificando el territorio. Entonces, el Zamatilde, en este caso, en los proyectos que ustedes han venido trabajando en conservación, ¿cómo se ha contemplado esa historia de la cual habla José Vicente? Total, Margarita. Siempre una de nuestras primeras entradas es ver cuál es la historia de esa región. Tú no puedes hacer una llegada a un territorio sin conocer su historia del territorio. O sea que se está creando la disciplina de la historia ambiental. Ambiental, que no existe en Colombia, es muy poco. Se está creando. Pero digamos, hablábamos ahora de restauración. El primer paso de restauración es la búsqueda
del ecosistema de referencia. ¿Qué quiere decir eso? El ecosistema como era anteriormente. Claro, O sea, tienes que hacer O sea, historia. es parte de la historia. Tienes Claro. que mirar, tienes que estudiar, tienes que mirar no solamente la historia biofísica, sino la historia socioeconómica y cultural de la región. De dónde vas a intervenir, cómo vas a hacer, cómo son los trabajos, cómo era y cuál es su historia cultural. La historia cultural es fundamental para poder hacer todos esos procesos de conservación y de restauración. Y de obras de ingeniería, porque tenemos uno de los grandes dramas, y la Costa Caribe para eso es testigo, de intervenciones como por ejemplo la carretera del sur del Atlántico. ¿Qué tal la del Parque Isla de Salamanca? Claro. Por ejemplo, claro, donde además otros colegas ambientalistas han también intervenido después del desastre, por ejemplo, de esa cantidad de kilómetros de manglar. Vamos a ir a una pausa, vamos a hablar de los manglares, porque es que el tema de la conservación es flora, fauna y las comunidades. Somos un todo en el ecosistema. La conservación ecológica implica un trabajo conjunto entre las empresas públicas y privadas que por medio de políticas ambientales buscan generar acciones amigables frente a la protección natural. Aquel que es ecoconsciente del cambio climático, del asunto ecológico en general, y aquel sector que es inescrupuloso, bien sea porque no quiere hacer nada para el medio ambiente. Por ejemplo, un ganadero que no quiere entrar al sistema silvopastoril, y también puede ser por ignorancia como un campesino que sigue talando monte, que sigue quemando antes de la preparación de su barbecho, y el sector privado que es ecoconsciente. El trabajo entre actor y veedor debe incluir el compromiso social frente a los impactos ambientales que las industrias generan. La responsabilidad social y ambiental es mostrar que uno tiene una conciencia ambiental, y desde que uno interviene a favor de la naturaleza, los colaboradores dentro de la empresa se van a ver indirectamente favorecidos, y la política directamente social es la que tiene que ver con la dignificación del ser humano, que va de la par con la dignificación de la misma naturaleza. Bueno, retomamos nuevamente el panel con Elsa Matilde Escobar, directora de la Fundación Natura, en su casa. Y gracias por acogernos en su casa. No, a ti, Margarita. La casa de todos y de todas. Aquí, y con José Vicente. Y con José Vicente también, viejo amigo de la casa. Viejo amigo de la casa, Hace siempre. 20 años. No contemos los años porque el calendario pasa. Bueno, es importante que veamos el tema de la conservación, no solamente en los páramos, de lo cual se habla mucho, no solamente en el Pacífico como lo Pero comentaba. se hace poco. Se habla mucho, pero se hace poco. Lo deberíamos hacer mucho más. Mucho más. ¿Esto es un mensaje para la nueva ministra? Ese es un mensaje para todo Colombia, Claro. pero para la institucionalidad ambiental muy fuerte. Incluyendo las corporaciones regionales. Las Especialmente, corporaciones, especial. Incluyendo y a todas las personas que no ven los páramos como ese gran ecosistema colombiano que nos provee tantos servicios y tanta belleza. Y ahí como hablamos de restauración. Claro, también hay Protección, restauración, conservación. Pero lo primero es sacar las vacas, la minería y todas estas actividades de los páramos. Bueno, aquí estamos hablando de un tema que bien es delicado y que mucha gente está a la expectativa, que es la delimitación de a dónde comienza el páramo, para que ahí no entren actividades productivas como la minería en Santurbán, como la papa en páramo de Chingaza y en otros páramos. ¿Cómo ven ustedes esta delimitación para saber a dónde empieza la restauración y la conservación? Pero sabes que yo pensaba que no era un tema de altura, porque yo recuerdo que al sur de la laguna de la Cocha sureste está el río Guamués, y allá hay unas 7.000 hectáreas de frailejón, y sin embargo ahí está a 2.700 metros de O altura. sea, más abajo que lo... Y más arriba está un bosque de Quercus humboldti, o sea, de roble.
De nuestro roble. De nuestro roble, del roble nativo, del roble andino. Entonces es curioso, pero mucha gente piensa páramos, frailejón, ¿no? Pero hay muchas veces que se da el frailejón más abajo. Ajá. Después de que yo vi eso, pensé de pronto que el Sibundoy pudo haber sido frailejón. Pero el Valle del Sibundoy en el Putumayo. sí, pero que luego fue desecado para convertirlo a actividades agropecuarias, ganadería, siembra de hortalizas, ¿no? Pero entonces demos un ejemplo, Sí. Esa Matilde, de un ejemplo concreto que también lo tenga en el corazón de restauración a nivel por encima de los 2.800. No podemos hablar de restauración nosotros de eso, de concretamente eso. Tenemos de conservación, sí. Tenemos reservas altoandinas, tuvimos una reserva que fue muy bella, que fue la primera reserva de la fundación que se llamó Carpanta y ahora hace parte del Parque Chingaza. Pero hemos trabajado mucho en Chingaza, en muchos páramos, tenemos el corredor de conservación. El de Virolín en Santander. Exactamente, Sí. a eso iba, Sí. al que se llama el corredor de conservación. En Guantiva, La Santander. Rusia y Guaque. Guantiva, La Rusia y Guaque. Que tiene que ver. Para muchos que están en otras regiones del país, es que acuérdense que aquí nos están viendo Que tiene- desde Orocué, en el Amazonas, en Cartagena, en muchas regiones que no conocen bien la geografía nacional. bien. Espero que nos estén viendo en Mates. ¿En Mates? Sí, porque... ¿Atlántico? No, Mates es Bolívar. Ah, Bolívar, pero ¿sí ve? Ahí pero está el imagínate problema. que descubrí, no descubrí, redescubrí que Mates había sido fundado 6 semanas antes que Cartagena por don Pedro de Heredia. Por don Pedro de Heredia, o sea que el hombre se aseguró de que la bahía de Barbacoas tenía una comunicación con el río Magdalena antes de fundar a Cartagena. Ah, o sea que era otro paralelo al canal del dique, ¿no? Es que fíjate, como no se podía entrar por Bocas de Ceniza, entonces ellos fundaron primero a Santa Marta porque tenía comunicación por la Ciénaga Grande y los caños de San Antonio, Renegado, Aguas Negras, Clarín, etcétera, con el río. Y por el lado, 8 años más tarde, por el lado de Cartagena, también delta del río Magdalena. Entonces, pero don Pedro Heredia tuvo el cuidado de no fundar a Cartagena hasta no haber fundado a Mates. A Mates. Eso lo sabe poca Sí, gente. lo sabe muy poca gente, No, para que y- ustedes historien la nueva historia vista desde la perspectiva ambiental. Claro. Porque creo que este programa, aparte de que tenemos, que- estamos hablando de la conservación, estamos hablando de la historia ambiental para poder entender mejor cómo se hace Sí. la restauración. ¿Y Claro. cómo se hace la destrucción? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo ¿Cómo se ha venido haciendo? ¿Cómo se hizo ¿Cómo se y sigue cómo la haciendo? tenemos que parar? Sí. Sí. Margarita, por eso lo importante que tú decías de la delimitación de los páramos. Ahí es muy importante el trabajo que se está haciendo, que está haciendo el Instituto von Humboldt, pero es mucho más importante que no empiecen a bombardearlo como ya está siendo Y bombardeado. que no sea una cosa mecánica de altura. De altura, Sino sí, que no. depende de dónde. Por ejemplo, en el Guamués es 2.700, pero en otras partes puede ser 3.000 metros. En fin. Sí, eso no puede ser No. trazar una No, cota. claro que no, No. es una línea de una cota, No. una curva de nivel. No, puede por ser. supuesto. Estamos absolutamente Eso de como- acuerdo en como Pero en dicen. eso yo creo que también es muy bueno darle un mensaje a la dirección de von Humboldt, a Brigitte Sí. Baptiste y a sus colegas, que nosotros como grupo interdisciplinario estamos apoyando ese trabajo y con el mayor gusto lo tendremos aquí en próximo programa para entender cómo va y cómo evoluciona, porque eso necesita un control social para evitar que haya minería, agricultura y otras actividades productivas donde no corresponde. Y control político. Y control político. Porque es que si vamos a empezar con una delimitación y los gobernadores o los interesados, los mineros empiezan a decir, no, eso quítemelo, no, eso sáquemelo, no, eso no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, y es muy importante, yo creo que lo más importante es que Colombia tome conciencia de la importancia de sus páramos. Es que no son por allá unos ecosistemas, es que significan el agua, pero además significa... Óyeme, pero también dame un poquito para la tierra caliente, para los corales. Ay, sí, Y los- sí. por los Vámonos corales. a los corales y Ah, vámonos a los manglares. sí. En no. este país de alta mega biodiversidad,
Tenemos pendiente, y lo vamos a tratar en el próximo bloque, porque tenemos que ir a una pausa próximamente, y se lo introduzco de una vez, qué está pasando con los corales y cómo nosotros los bogotanos y bogotanas, que vivimos en el altiplano cundiboyacense, tenemos una responsabilidad. Y la gente de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, donde hay corales, Sí. ¿no? hay que protegerlos. Entonces vamos a hablar de los manglares, vamos a hablar de por qué es tan importante el manglar y tan importante las estrategias de conservación y el trabajo con las comunidades donde viven, donde se asientan. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Su Más de Naturaleza, con José Vicente Mogollón, Elsa Matilde Escobar, hablando de conservación y sostenibilidad en Colombia, para que nos escuchen en las instituciones del Estado Nacional. Ya volvemos. Bueno, hemos tocado varias regiones del país que nos compete y nos preocupan. El tema páramo, el tema del río Magdalena. Y estamos entonces introduciendo un tema como es el tema de la restauración de la cuenca del río Magdalena en toda su complejidad, por todo este tema de la geografía y las vertientes que tienen. Pero vámonos, ya que tú, haciéndole honor a la costa caribe, cartagenero, hablar de los manglares y hablar de los corales. Sí. Entonces, Sí, porque ya me estaba emparamando. Bueno, entonces como tampoco nos vamos a dar emparamar, vamos a hablar de los corales y ver cómo se está haciendo y cómo se debería mejorar la sostenibilidad de los corales. Pero es que lo que pasa aquí se siente aquí. Claro. Entonces es por eso que vamos bajando. Claro. Bueno, entonces vamos de abajo para arriba. Empecemos entonces por las islas. Tú mueves tierra en Pacho, Cundinamarca, y ese sedimento se va allá a los corales de las Islas de Rosario. Eso no hay conciencia. Fíjense ustedes, señores y señoras que nos están escuchando en Pacho, Cundinamarca, y en todas aquellas regiones donde hay canteras y donde están haciendo trabajo, y esa remoción de tierras y esa remoción en masa va a los ríos. O cosas, por ejemplo, como arar en contorno y no verticalmente. Arar en contorno, o sea, Es con la decir, geografía, con las curvas de nivel. Con la topografía, con la curva de nivel y no verticalmente. Cuando se ara verticalmente, la erosión se acelera. Son cosas... Y miren que son entonces, cosas tan por ejemplo, fundamentales, Sí. digo, tan básicas, pero que no se tienen en cuenta. Sí. Y no hay, digamos, los que están impulsando, esas personas dedicadas a la agricultura, o las organizaciones y las entidades que tienen que ver con la agricultura, nunca cuentan estas No. cosas que son tan simples. Sí. Y lo que necesitamos es todo lo que hemos hecho en este programa, Margarita, es hacer la relación entre la conservación de nuestros recursos naturales y el desarrollo y las actividades que estamos haciendo. Por ahí leía una cosa que escribió el profesor Juan Darío Restrepo. Y él hizo Experto de la cuenca del río Magdalena. Sí, y él hizo unas cuentas y resulta que la sedimentación, la erosión por kilómetro cuadrado de cuenca del río Magdalena es 5 veces superior a la que le sigue en Sudamérica, que es la del Amazonas, del río Paraná. Son al lado del Magdalena son insignificantes. 5 veces más erosión por el fenómeno que hablábamos de la topografía, de la geología, del régimen de lluvias, de la demografía concentrada. Bueno, pero entonces hablemos de deforestación. Sí. ¿Por qué se está desforestando? Ya hay una cosa, en el valle, es decir, en la cuenca hidrográfica del Magdalena Cauca, ya la deforestación o las tasas de hectáreas deforestadas por año se están disminuyendo, pero por una cosa muy triste, es que ya no quedan muchas. Ya no, eso iba a decir yo, es que ya Ya no no ausencia hay. de materia que deforestar. Ya por ausencia de materia. Es decir, donde se está deforestando hoy fuertemente es en el Caquetá y en esa zona, pero realmente la parte triste de la cuenca hidrográfica Magdalena Cauca es que
las tasas de deforestación han bajado porque ya no hay más bosque para cortar. Y ustedes en este caso, como, digamos, como organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo se está haciendo frente a esta crisis de una deforestación que ya, como dices, Sí. ya no queda bosque? Entonces, ¿cuál sería la política a proponerle al Estado? Pues nosotros proponemos Sí. sistemas productivos sostenibles. Estamos hablando de una ganadería sostenible que va mucho más allá a solamente... Y eso es sistemas sostenibles. ordenamiento territorial. Sí. Estamos hablando de una agricultura sostenible también, una Sí. agricultura que además que tenga valores agregados, una agricultura que tenga como base fundamental la conservación. Y que no se y los siembre recursos en ladera. No se siembre, y como se siembra, que no se tumbe todo para sembrar, por favor. Es que hemos dejado nuestras cordilleras hay que- totalmente peladas para sí, sembrar. sí. Son unos sistemas productivos que no son sostenibles y que son muy dañinos. Bueno, y esto no debería Estamos ser- pensando en restauración ecológica. Estamos pensando en una de las, José Vicente, el bosque seco, es que no bosque seco acabamos tropical. con el bosque seco tropical, Sí, que un es ecosistema bellísimo, bellísimo y bellísimo, fundamental. sí. Con todo esto tiene que estar muy ligado a una cosa que no hemos hablado, la ética. Es que yo no puedo destruir simplemente para mi beneficio y dañar al resto de gente, el resto de las personas que tienen que beneficiarse de eso. Todo está interconectado y lo que Todo yo está haga absolutamente- influye y afecta a terceros. Sí. Entonces la pregunta que yo me hago desde el punto de vista político, de todo este conocimiento que hay sobre el impacto de la deforestación, el impacto de sistemas inadecuados en la forma como se hace la agricultura, ¿cómo nosotros desde el ambientalismo podemos contribuir a que el pacto agrario, lo que se está reconstruyendo después de los paros y las movilizaciones sociales, puedan llegar realmente a esas mesas? Pues nos encantaría que primero que nos tuvieran en cuenta. La sociedad civil no nos tiene muy en cuenta realmente, Margarita. Seamos claros. No es que nos estén consultando, no es que estén hablando de cuáles son sus experiencias, Bueno, porque pues, resulta pero que en este país somos muy vamos dados a tener que ir y tocar la puerta. no, las tocamos pero no nos abren. Pero somos muy dados a que los que llegamos somos los que sabemos. El resto de la historia no se tiene en cuenta. No se oye mucho a la sociedad civil es la que está proponiendo alternativas diferentes para la producción, alternativas diferentes para la restauración, está proponiendo esa mirada integral que hablábamos desde el principio, o sea, desde la sociedad civil y desde una organización como la Fundación. Decimos, no hay que hacer una acción. Hay que hacer educación, hay que hacer restauración, hay que hacer sistemas productivos, hay que mejorar calidad de vida, hay que mirar este fenómeno de cambio climático, cómo lo vamos a abordar. Oye, Elsa Matilde, hay un recurso que a mí me ha impresionado que es la Red Nacional de Jardines Botánicos. Esa cosa ha crecido en los últimos años tremendamente, se ha vuelto un movimiento de los jardines botánicos, es una cosa dinámica. Y vale la pena para los esfuerzos de reforestación, para que sean inteligentes, poder aprovechar los conocimientos de los botánicos. Y sobre todo con distintas especies según los distintos pisos climáticos. Sí. Pero mira qué importante lo que estás diciendo, Sí. porque no es fácil, los jardines botánicos no tienen apoyo fácil. O sea, hay unos que tienen gran apoyo, pero hay otros que tienen muy poco apoyo, digamos. Yo diría quiero que los que están en el centro de la los ciudad urbanos. tienen mucho apoyo, porque son casi como parques. Pero si están en las afueras, entonces están un poquito olvidados. Digamos, hay un esfuerzo que el Jardín Botánico del Chocó, de Quibdó, que es Muy bonito, el profesor sí. tratando de... Sí, es conseguir a punta San Andrés también. y es El a de punta, San Andrés. a punta de mística. El de Bucaramanga, el Sí. de Cartagena, el de Sí. Cartagena está muy abandonado, no es fácil conseguir recursos para los jardines botánicos y eso me parece absolutamente fundamental que hables de eso, Sí. José Vicente, Sí. porque es, No, y es una otra red. de las herramientas de conservación. Es una red nacional que puede apoyar los esfuerzos de reforestación. Bueno, también Sí. existe la red de reservas de la sociedad civil, tema del cual no vamos a hablar después de una pausa. Y recuérdense, escríbanos a sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co
tenemos un Twitter también, @sumadenaturale, y estamos muy agradecidas de que nos escriban, porque es una forma de ver cómo esto que estamos conversando aquí cala, entra, produce efectos, cambios de comportamiento y también cambios en la política pública. Vamos a una pausa y ya volvemos con ustedes. Bueno, estamos recorriendo la geografía nacional compleja, biodiversa, maravillosa, y que amamos. Aquí, entonces, vamos a terminar en este último bloque de Su Madre Naturaleza hablando de los manglares. Normalmente se dice que los manglares son la salacuna del mar, porque ahí pues viven una cantidad se reproducen peces y se protegen, etcétera. Pero también los manglares son un biofiltro espectacular. Filtran las aguas, como el manglar es hidropónico, le saca los nutrientes al agua, le ayuda a la decantación de los sedimentos. Entonces, ahora en el plan de restauración de los ecosistemas del Canal del Dique, que está adelantando el Fondo de Adaptación con la ayuda de una empresa holandesa. Tema del cual vamos a hablar posteriormente, porque ya tenemos planeado seguir profundizando sobre el tema del Canal del Dique. Y es que es un tema de proteger la biodiversidad de los corales. Nosotros en Colombia, la Colombia continental, no tenemos muchos arrecifes coralinos. Tenemos unos poquitos en el Parque Tayrona, tenemos el Parque Nacional Natural Islas del Rosario y San Bernardo, y pare de contar. Y tenemos unos bonitos en Nutria, que hemos restaurado a raíz... Manglares en el Pacífico. Pero, corales. Corales, pero es poquito. Sí, es poquito, muy poco, sí. porque el coral requiere unas condiciones muy especiales de agua transparente, libre de sedimentos, libre de agua dulce. Es que es importante entender la relación entre manglar y coral. Claro. Porque no es que los corales estén mar afuera no tengan relación con todo lo que es el borde, la costa y el tema de manglar. Hay una simbiosis entre los manglares que limpian el agua y los corales que necesitan el agua limpia. Entonces, hay una relación ahí natural. Y lo que pasó en el Canal del Dique con las obras del siglo XX, que es cuando se hizo el 97% del movimiento de tierra, de la obra física, fue en el siglo XX, entre 1923 y 1984. Ojo, esa responsabilidad histórica. Sí. El Canal del Dique es una obra moderna, contemporánea. Un señor holandés me decía, pero es que eso no es un canal de verdad, porque un canal normalmente tiene una esclusa de un lado y una esclusa del otro para controlar el flujo. Lo que han hecho con el Canal del Dique es un brazo artificial del río Magdalena que sale a unos ecosistemas que no estaban listos, preparados para recibir esa cantidad de agua y de esa calidad de agua, con esa cantidad de sedimentos. Entonces se han desaparecido en el siglo XX las ciénegas de Matuna, un montón de ciénegas que han sido colmatadas, fragmentadas, es decir, un daño ambiental terrible, porque para hacer ese canal nunca se hicieron estudios de alternativas, sino que fue traiga la draga y hágale una obra de ingeniería civil. De dragar. Eso es lo único. Meter unas palas. Dragas de succión, como las que hicieron las partes bajas del Canal de Panamá, porque el Canal de Panamá tiene esclusas. Ese es un canal de verdad. Y ahí se ha perdido la biodiversidad en esos trabajos, y estoy pensando justamente cómo es el impacto de esas obras hidráulicas en materia de biodiversidad en San Matilde. No, pues mata las... Rellenan todo. Rellenan todo, mata la circulación, todo lo que está explicando José Vicente, la circulación de las aguas, la limpieza de las aguas, mata los corales, mata los manglares. La Fundación ha trabajado mucho los manglares. Tenemos los manglares del Pacífico que nadie sabe.
Hay una variedad de especies en los manglares del Pacífico absolutamente maravillosos. Hay 20 familias Y hay- botánicas. claro, Sí. imagínate, y después hicimos los del Caribe con el apoyo de José Sí. Vicente. Pero entonces hablemos de esos manglares del Pacífico donde ustedes han intervenido. Ejemplo de un trabajo con la comunidad en un manglar. Ah, la comunidad vive del manglar. Vive de del los manglar. manglares. Es una prestación de un servicio ecosistémico. Ecosistémico. Están las mujeres que... La piangua. piangua. El manglar es utilizado muchísimo para algunas construcciones. ¿Cuál sería el mensaje en un minuto para cada uno de ustedes a la teleaudiencia de Su Madre Naturaleza para la conservación? El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Cada cosa en su sitio. El agua dulce en su sitio, el agua salada pura en su sitio. Porque si vas a tener agua salada donde no es, vas a matar los cultivos. Y si vas a tener agua dulce en los corales, vas a matar los corales. Bueno, Elsa Matilde Escobar. Un poco el mensaje es que la conservación es de todos, sí, es de todos, pero también tenemos que hacer que las iniciativas del Estado sean coherentes. Porque es que una cosa es el discurso y otra cosa es realmente las actitudes de muchas de las organizaciones del Estado, las agencias del Estado, los ministerios que van en contra de la conservación. Y yo sí diría, tú decías, mensaje a la ministra. El mensaje a la ministra es, ojo ministra, hay que conservar nuestros ecosistemas, hay que hacer restauración ecológica, hay que trabajar Proteger la gente, biodiversidad. proteger la biodiversidad y tener en cuenta a la gente. La gente que vive La en los gente que vive ecosistemas y todas las redes sociales Usted- Todas que las redes y estamos toda la que gente. Sí, son hablando de eso, ¿sabes cuántos visitantes tiene el Parque Natural Corales del Rosario al año? Casi 1 millón. Es el parque que más visitado de Colombia. El que le sigue, que es el Tayrona, tiene como 80.000 visitantes. de 1 millón a 80.000. A 80.000. Y de esos, unos 600.000 salen por el muelle turístico y pagan el billetico de parques nacionales. Bueno, Y es importante decir que estamos las organizaciones ambientales, queremos trabajar de la mano con todos los interesados, porque solamente aunando esfuerzos logramos tener un impacto significativo e importante. así es. Esto es un mensaje para que todas las personas que nos están escuchando en tantas regiones del país sepan que sus ecosistemas regionales son patrimonio de toda Colombia y que toda esta conservación constituye aportes para la construcción de la paz y el posconflicto. Nos despedimos hoy con Su Madre Naturaleza y volveremos la semana entrante. Hasta pronto y piensen con el corazón el ecosistema que tienen cerca a su casa. Y cuídenlo. Y cuiden. Y háblenlo.